Me llamo José Domínguez y estoy en la frontera norte de México, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fíjense que eh, metiéndonos más al estudio acerca de lo que se refiere a los viajes en el tiempo, existen dos maneras de viajar en el tiempo. Existe una manera en que te metes a un hoyo de un portal y del otro lado sales como un niño. Esa es una manera de viajar en el tiempo. Viajas como un anciano de 90 años y del otro lado cuando sales como un bebé en pañales. Bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Existe otra manera de viajar en el tiempo en que te metes a un portal y no sales como bebé, sales exactamente igual, pero sales en otra época. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una bolsa. Lo que se conoce como el universo es una bolsa donde se avienta basura, es una bolsa de un vertedero, vaya. Están metiendo ahí todo el escombro. Entonces, esta bolsa se está llegando a inflar de tal manera que está haciendo presión, hace presión y cuando hace tanta presión que llega a... ¿Por qué está metiéndole? ¿Por qué? Porque se cree que a la larga de los años ya hubo más agujeros negros conectándose a la bolsa. ¿Qué sucede con estos agujeros? Que cuando se están llenando, cuando ya está muy lleno, yo siento que nosotros vivimos en un bucle y el, el universo completo no tiene tiempo, no está sujeto al tiempo, sino que cada estrella, cada universo, microuniverso, se, se rige por su propio tiempo. Cada universo tiene su propio tiempo. La luna tiene su propio tiempo. Mercurio tiene su propio tiempo. Venus, el suyo. Marte tiene el suyo. Entonces todos los planetas, Mercurio, Saturno, Urano, todos tienen su propio tiempo. Entonces fíjense cómo está el detalle. La persona que sale de aquí de la Tierra nunca va a regresar al mismo. No, se podría estar en el espacio 20, 30 años, 50 años tal vez, y cuando regrese va a pasar un fenómeno que va a regresar. Si la persona salió ahorita en este año, en el 2025, pudiera pasarle este fenómeno que cuando este hombre vuelva, ya no va a ser el 2025, sino va a ser el 2050, el 2100. Y entonces la gente va a decir, ¿pero dónde andabas? ¿Pero dónde andabas? Y es que me detuve para darme una boleada. No mames, José. Las mamadas no se dicen. Bueno, entonces fíjense el detalle. Este detalle del tiempo es un problema muy delicado para una mente donde no consumieron ácido fólico. Fíjense, el detalle que hay es que el espacio es lento allá afuera y es rápido en la Tierra. Entonces, al haber este fenómeno, nosotros no estaríamos viajando al pasado. No estaríamos viajando al pasado, simplemente estaríamos permaneciendo en un tiempo. Dicen que hay aviones que se han perdido, aviones que se pierden en el Triángulo de las Bermudas, en otras partes, en el Triángulo del Diablo, en diferentes partes se pierden aviones y regresan como 30 o 40 años después, pero regresan en el mismo instante para ellos, pero para la gente de aquí, ese avión ya pasaron 30 años, 40 años. Entonces aquí sucede el fenómeno de que en el espacio no corre el tiempo. Entonces de alguna manera estos aviones se conectaron con el vacío
con el espacio de afuera. Cuando, cuando el avión en el aire se encontró con alguna bolsa de vacío, este vacío lo atrapó. Y cuando estuvo viajando en esa bolsa, que no se puede ver porque no tenemos la tecnología, a los aviones les hace falta una especie de visión, una especie de visión en el espectro de visión. Les hace falta desarrollar la tecnología para detectar las bolsas de tiempo, las bolsas de espacio. Las bolsas de espacio son portales y los aviones entran en esas bolsas, en esos portales que se forman en forma de nube. Pero es el espacio el que se está proyectando hacia la superficie de la Tierra. Entonces, cuando va el avión, ahí se queda atrapado en un vacío donde no corre el tiempo se detiene, pero el avión siente que viajó normal, vaya, que no pasó, nada más transcurrió de Miami a, a- a Mérida, que nada más iba una media hora, vaya, iba para allá y para acá, y luego cuando salió de ahí, resulta que ya estaba en el futuro. Bueno, ese es el problema que hay, que el tiempo no corre igual. Fíjense que la, el asunto de lo que son eh, cómo se cree que se origina el universo. Que el universo no está en el futuro ni está en el pasado. Para el universo no existe el tiempo, no existe ni el futuro ni el pasado. Entonces aquí tenemos un pequeño detalle. Llega a haber tantas partículas, las partículas son las causantes, las partículas cuánticas, las partículas micropartículas, existe un microuniverso. Nos quieren explicar algo acerca de la física cuántica, eh, los, los Vengadores, cuando meten a Atman en el viaje en el tiempo y lo vuelven niño y lo vuelven adulto y lo vuelven normal. ¿Qué sucede ahí? Es una especie, es uno. Pero después se meten a otro, a un universo subatómico. En el universo subatómico pueden viajar en el tiempo. Se está diciendo que Atman desarrolló la teoría de que existe otro espacio donde el tiempo transcurre al revés. Y en ese espacio puedes retroceder en el tiempo, pero es necesario mejor construir una nave espacial y viajar a Venus. ¿Por qué a Venus? Pues porque Venus trabaja al revés. Si ustedes le ponen cuidado a Venus, Venus está funcionando al revés. Digamos que existe un río y el río es el tiempo. El tiempo solamente va en una dirección, pero, pero hay otra corriente a un lado del río, otro río, vaya, hay un arroyo muerto. Y ese arroyo muerto está circulando al revés. ¿Por qué? ¿Por qué es un arroyo muerto? Porque las aguas de los arroyos no tienen corriente y el río sí, el río tiene corriente. Un río y un arroyo son dos cosas. Entonces el río va fluyendo a 50 por hora, va a rajatabla, lo que da, pero el arroyo viene de otro lado y circula en sentido contrario, va lento. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que tú crías un puente y te sales del río y te metes al otro, el que circula para atrás. Y si en ese tiempo tú sales en el año 2025, bueno, pues resulta que cuando salgas de ahí regreses, ya no vas a regresar en el 2025. Posiblemente regreses en el 1980. ¿Por qué? Porque ya te regresaste. Y si tú quieres comprender la tecnología para regresar en el tiempo, para rejuvenecer, es otra. La tecnología de la regeneración eh, celular es otra. No es la misma. ¿Por qué? Porque
No es lo mismo viajar en el tiempo que, o sea, viajar al pasado no es la misma que viajar en rejuvenecer, es otra cosa, ¿va? Es otro tipo de tecnología, se utiliza diferente. Ahora fíjense cómo está la gente confundiendo todo. Existe la energía cinética. La energía cinética es la que produce la caída libre. Es lo que le han atribuido todo el tiempo a la luna, y la luna no está cayendo. La luna no está en caída por energía cinética. Si eso fuera, el paracaidista ese que se aventó desde la estratosfera se hubiera quedado girando en la atmósfera. No hubiera caído. ¿Por qué? Ese que se aventó en el paracaídas, ese sí creó energía cinética. ¿Por qué? Porque ese sí cayó hasta abajo. La energía cinética hace una función y la gravedad hace otra. Así que no es lo mismo la energía cinética con la que te han estado vendiendo estas historias toda la vida, que la luna está cayendo. No está cayendo la luna. La luna está sostenida por un campo electromagnético que lo produce el núcleo terrestre. El núcleo terrestre crea anillos, así como Saturno crea sus anillos, los crea el núcleo. No es que exista una energía cinética que mantiene a los anillos en caída libre. Esos son masturbaciones mentales. No me gusta decir grosería porque luego los niños aprenden. Fíjense el detalle. La, Hace muchos años, en el principio, en el origen de los tiempos, se formó un punto rojizo en el espacio vacío. Era un punto rojo. No había nadie, no estaba nadie, nadie lo vio, vaya. Se empezó a poner rojo el cielo, el espacio, vaya, todavía no había cielo, pero en ese punto se empezó a formar un punto rojo. Y de ese, como un tumor, empezó a salir, cuando se puso extremadamente rojo y empezó a formarse un círculo como un anillo como esos que produce el, el doctor, ese doctor que sale ahí en Los Vengadores, vaya, ese que produce portales. Bueno, ese anillo empezó a circular y ahí empezaron a salir millones de desechos, muchísimos desechos, y así da inicio el universo. ¿Por qué? Porque les digo, en alguna otra parte, en algún otro lugar, en algún otro universo anterior o en el futuro, nuestro mismo futuro de hace 50.000 años en el futuro, empezó a haber demasiadas galaxias, demasiado, y esas crean peso. Al crear peso, se hunden en el espacio vacío, se hunden, y al hundirse empiezan a buscar una manera de liberarse de la presión y empiezan a crear un agujero por debajo, un agujero de gusano, un agujero negro se crea. Y este agujero negro se conecta con el que está abajo, y es cuando aparece el punto rojo porque busca la parte, el vacío. Y el vacío está en el pasado, cuando todavía no existe materia. Entonces, el universo puede estar en el futuro o en el pasado. No existe el tiempo para un universo, solamente existe, pero cada estrella crea su propio universo, así que no existe realmente el tiempo. El tiempo es algo que no... Y nosotros somos simples parásitos en el universo. Cada partícula, cada pequeña partícula que salió de otra partícula. Las partículas se dividen, son iguales a una célula, exactamente como una célula son las partículas, son pequeños átomos, muy pequeñísimos, microscópicos átomos. Y estos pequeñísimos átomos tienen sus electrones y sus protones y sus eh, electrones de valencia. Todos tienen un electrón de valencia. Pero fíjense el detalle que hay. Estos pequeñísimos se dividen. Son divisorios. ¿Por qué?
porque se cree que existe un universo espejo. Y todo lo que aparece en este mundo, en este universo, viene de ahí, del universo espejo. Y primero se forma uno y después se forma el otro. Y ese es el propósito de la partícula. La partícula primero se forma una y encima de esa se forma la otra. Cuando llega el momento se separan y se separan tan rápido que el universo empezó a producir millones de partículas, millones y trillones, y no existe una cuenta, vaya, para contarlas. Se empezó a establecer un vacío que existía, se empezó a rellenar, y eso es lo que está inflando el universo, las partículas. Se conocen como partículas cuantos, o cuánticas, o quantum. Pero estas partículas están rellenando una enorme bolsa que crea presión. Y en cada espacio, en cada lugar, están creando un vacío. Este vacío genera diferentes tiempos. Entonces, si en una sola estrella, en un solo sol, existen 10 o 20 eh, planetas, cada planeta está moviéndose en un tiempo diferente. Si el ser humano quiere brincarse a la luna está viajando en un tiempo distinto, así que se mete en una buena bronca. Porque al momento que salga, no va a regresar. O si regresa, va a regresar en un tiempo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se va a perder todo contacto. La persona que sale de aquí, de la Tierra, ya no tiene contacto. Se pierde el contacto porque se desnivela, pierde el contacto. ¿Por qué? Porque la luna no es la luna, se mueve más lento, avanza menos. Digamos que es una carrera de caballos. Cuando estaba yo pequeño, íbamos a las carreras de caballo y miraba yo como un caballo se iba más rápido que el otro y el otro se quedaba casi en la entrada del carril y el otro parecía una bala. Bueno, pues resulta que así es la Tierra. La Tierra va a todo lo que da, mientras que la Luna va lenta en el tiempo, viaja lenta. ¿Por qué? Porque lo que acelera el tiempo es la gravedad. No es la no es que existe el tiempo es existe en los imanes existen dos polaridades. Así que para que tú retrocedas en el tiempo, simplemente tienes que utilizar la parte negativa. La parte positiva empuja, la parte negativa regresa. Supongamos que te avientas desde la estratosfera en un paracaídas. Cuando caes en caída libre, vas rejuveneciendo. ¿Por qué? ¿Por qué vas rejuveneciendo? Porque vas libre de la gravedad y vas regresando en el tiempo. Aunque no lo creas, viajar de arriba hacia abajo te rejuvenece. Mínimo 5 años pierdes en la caída. Cuando caes a la tierra ya perdiste 5 años. Si tenías 65 vuelves a regresar a 60 abriles otra vez. Entonces aquí está el pequeño detalle, el secreto. Ahora, dices, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo le hago? Porque, bueno, supongamos que tienes una lancha de motor. Entonces estás en medio de un río corrientoso y entonces el río corrientoso es el tiempo. Entonces tú en una lanchita pequeña le das a todo lo que da al motor la lancha va avanzando hacia arriba del río, pero tienes que meterle pata. ¿Por qué? Porque va a rajatabla. Aunque a la simple vista ni se ve si te mueves y todo el tiempo estás viendo la orilla la misma, porque el río va a todo lo que da, pero tú estás avanzando en contra. ¿Cómo puedes hacer para viajar en contra? Simple y sencillamente, creas un creas
una malla de cobre. Pudiera ser de oro, porque el oro es el que conduce mejor la electricidad. Pero como no tenemos recursos, porque no somos científicos, no estamos cobrando un sueldo, pero existen dos polaridades. Entonces tú te vas a meter en una cápsula en medio que tenga la polaridad contraria. Y cuando empieces a girar la de encima, vas a crear un campo energético que va a estar en contra. Si tú la giras al revés, vas a avanzar, y si la giras al derecho, vas a regresar. ¿Qué sucede con los experimentos que han hecho? Bueno, que existe un motor que tiene reversa. Hay un motor en en las lavadoras que tienes uno en casa, que tú puedes hacer que el motor trabaje hacia adelante y hacia atrás. Tiene las dos polaridades. El mundo está sujeto a un imán. El mundo, lo que existe, lo que viaja hacia enfrente, es la polaridad de un imán. Pero si tú lo inviertes, entonces estarías retrocediendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque estarías en contra de la parte positiva del imán. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, hay que crear un imán exactamente igual, exactamente igualito al que va a ir encima del capullo. Entonces tú te metes, te sientas en una sillita, y entonces cuando vas a empezar a darle, lo volteas. Simplemente lo volteas. Entonces al voltearlo va a repeler, va a estar en repelión. Y cuando empiece a girar, vas a sentir como te vas haciendo más joven. Tú vas a tener un espejo ahí enfrente y te vas a hacer más joven. ¿Por qué? Porque vas a estar repeliendo. ¿Cómo creen que funciona el universo? El universo funciona por, por electromagnetismo. ¿Por qué los gobiernos no quieren que sepas que todo lo que existe se mueve a través del electromagnetismo? ¿Dónde está el electromagnetismo? En los imanes. Esos imanes que todo el mundo conoce, que están en los motores, en las lavadoras, en los motores del taller de ahí de la carpintería. Todos los motores tienen dos polaridades. Y esas polaridades que tiene el motor son la clave. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en una polaridad, el universo está emitiendo esa polaridad electromagnética que está funcionando como repelente, te repele. Entonces al repelerte hay otra, hay dos polaridades, una que te empuja y otra que te jala. ¿Por qué? Bueno, los árboles, el humo, lo caliente, la, las, las cascadas que giran al revés. Bueno, todas esas fenómenos los está repeliendo un campo electromagnético que tiene la Tierra. La Tierra es un imán. Es solamente un imán. No existe nada misterioso. Es un imán. Y lo que está creando el desarrollo de la vida es un imán que fluye hacia arriba. Pero si tú inviertes la polaridad y le pones la otra parte, se repele. Y dices, ¿por qué la gente que vive ahí no se rejuvenece? Ahí hay un lugar que se llama Guerrero, aquí en México. Hay una carretera que está en una loma. Y los carros, si lo dejas ahí y no le metes el parking, se sube para el cerro, solito se va. La carretera tiene un nivel de 45 grados. Y, y los carros salen para arriba. ¿Qué sucede ahí?
que la polaridad de ahí está invertida y tiene más fuerza. No es que no es que sea la otra parte, no, simplemente que ahí el empuje está más fuerte y, y por eso es que alcanza, o está muy delgada la corteza, vaya, la corteza del suelo y la fuerza que empuja el campo, el motor, lo que es el núcleo de la Tierra, tiene mucho empuje y por eso tiende a subir. Porque se forma un nivel donde se estacionan las nubes. Las nubes tienen una órbita. Las nubes no pueden subir más arriba de donde se estacionan. Hasta ahí llegan y puede haber miles de nubes, pero de ahí no suben. Hay una órbita donde se estacionan las nubes y de ahí para arriba ya hay otra órbita. Son órbitas y las genera un núcleo. Es mentira que existe la genética, que la cinética. Que la cinética es la que hace que la luna no choque con la Tierra. Si la luna cayera, que si fuera por la fuerza cinética, la luna no existiera, desde el principio se hubiera caído. Los escombros, todo lo que formó la luna, se hubieran caído inmediatamente, no se hubiera formado la luna. ¿Por qué se forma el cinturón de asteroides? Porque hay una parte ahí que es una órbita. Esa órbita la crea la Tierra. Dicen, no, lo que forma la Tierra es el Sol. Ya aclaramos que el Sol está girando alrededor de la Tierra. El Sol no es el centro del universo. Es la Tierra la que es el centro. Ya eso ya quedó aclarado, vaya. El que creó al Sol como centro y el que creó la Tierra como bola fue la élite, fue Constantino. Constantino fue el que decidió que la Tierra fuera bola. Fue una decisión, vaya. Por eso los que, todos los científicos y todo lo que es el campo de ciencia, todos, porque tienen un sueldo, no pueden decir que la Tierra es plana. Nunca se les va a permitir. El día que alguien diga, es que la Tierra es plana, ese día lo corren. Y no solamente lo corren, lo desaparecen. Ya se desaparece de este, de este mundo, vaya. Entonces quedamos que el peso produce los agujeros negros. ¿Qué es el peso? Tú unes dos botellas de refresco de esas de 3 litros, de esas grandotas, y las empatas en la trompa, pero las llenas una con agua, una, nada más. Y la que está con agua la volteas y vas a ver cómo se le forma un remolino inmediatamente cuando empiezas a voltearla. Se le forma un remolino, se le hace un agujero negro. Es la función que tienen cuando las partículas se acumulan en un solo punto, empiezan a crear presión y empiezan a girar, empiezan a producir el remolino y empiezan a girar y se empieza a formar esto. Si, si yo quiero crear un portal, lo único que tengo que hacer es generar un punto como un láser, una concentración de energía en un solo punto. Y en un principio, esa teoría del profesor, del doctor Octopus, es una teoría equivocada. Si, si él pone tritio en el centro y pone láseres a dispararle al tritio para que se empiece a acumular la energía ahí, es equivocada la teoría. ¿Por qué? Porque la energía cuando se acumula gira, empieza a crear un agujero de gusano, se empieza a girar. Entonces, si este doctor Octopus, en vez de dispararle al tritio, hubiera volteado los láseres, los hubiera puesto, en vez de ponerlos directos al centro, los hubiera volteado en 45 grados cada láser, esa energía hubiera empezado a hacer un remolino en el centro y
y le hubiera servido más porque hubiera creado un portal. Ese portal, posiblemente, si sabemos utilizar un poco la ciencia, podríamos estar regulándolo, quitarle la potencia tal vez a los láser y ir sintonizando como si sintonizaras un radio y irle buscando frecuencias y en cada frecuencia estarías cambiando de dimensión. Una dimensión más elevada, una dimensión más baja, una dimensión más alta, una dimensión de un alto nivel. Hace, hace muchos años, hace muchísimos años, llegó un conocimiento. Entonces, esa teoría de que existen seres que viven en dimensiones muy elevadas, que no es posible detectar que no los puede soportar, vaya, su energía es muy alta, por eso se creó la creencia de que si tú encuentras a Dios y lo llegas a ver de frente, no vas a soportar su presencia, te vas a morir. ¿Por qué? Porque son seres que viven en una dimensión muy elevada de, de frecuencia, vaya, es una frecuencia muy alta. Cada dimensión está sintonizada en una frecuencia. No es que no es que una persona pueda, eh, no es que existan diferentes, no es que existan diferentes niveles, simplemente que cada mundo, cada universo, cada planeta se desarrolla en una energía distinta, diferente presión, diferente gas, diferentes tipos de oxígeno. Se dice que en Chernobyl están desarrollándose tipos de plantas que es imposible para la vida normal que existan, pero están saliendo hongos y limo, está saliendo un tipo de limo y unos hongos que precisamente se alimentan del magnetismo que hay ahí, vaya. Ahora, quiere decir que la vida se puede dar en cualquier circunstancia, si, si decimos el sol es un lugar muy inhóspito, pero ¿cómo sabemos que si eso que está ahí no es el sol? Eso solamente es una órbita. Lo que está dentro es un núcleo donde se está generando un agujero, se conocen como agujeros blancos, y esos son los que generan la creación del universo, los soles no son sólidos, son un portal. Ahora fíjense, en ese portal puede haber un planeta atorado, puede haber planetas adentro. ¿Por qué? Porque viven en cualquier órbita, posiblemente Júpiter. Nosotros solamente estamos viendo una, una órbita, pero los planetas que se traga Júpiter no se pierden. No es que se los trague y los desintegra. Empiezan a girar en órbitas que están adentro de Júpiter. Y esas órbitas las produce el núcleo de Júpiter. Por eso Júpiter es inmenso. Júpiter viene siendo un universo. Es otro universo. Es como el universo donde vivimos nosotros. Entonces tenemos el planeta Urano, tenemos la Tierra. La Tierra tiene adentro otros planetas, adentro de la Tierra hay más planetas. Son lunas, vaya, son lunas porque son más pequeñas, pero están en las órbitas que están adentro de la Tierra. La Tierra donde nosotros vivimos solamente es una órbita, y esta órbita es exactamente como la órbita de asteroides que está allá arriba. Es exactamente igual, solamente que la Tierra se empezó a rellenar bien y empezó a crear, a reunir la Tierra, el agua, y todo está flotando en la órbita de la Tierra. No es que la Tierra sea sólida. ¿Cómo van a creer que la Tierra vaya a tener piedras arriba? Si la Tierra tuviera piedras arriba,
cuando se empezaron a formar las cortezas que existen, los continentes, no se hubieran quedado flotando. Estas piedras y esta tierra son otro cinturón de asteroides, son otro. Donde está la luna, donde corre la luna, es otro cinturón de asteroides. Ya a la luna ya se le pegó otro chiquito, ahí anda otro, y dicen que tuvo un bebé, que la luna tuvo un bebé, que la luna le dice, ¿dónde está bebé? Y el chiquito le dice, aquí está, aquí está. Perfecto. Ahora fíjense, sin que las mamás no se dicen. Perfecto. Ahora vamos a lo que te truje. Los planetas. Lo que vemos no son los planetas, lo que vemos nada más es la corteza, lo que se conoce como una órbita de cada planeta. Si tú quieres ir al Sol, posiblemente sí puedas ir, nada más tienes que pasar la órbita y atraviesas, pero tienes el riesgo de que te desintegres, porque es un túnel. Eso que ves como Sol es la salida de millones de partículas que están saliendo, y eso es lo que está alumbrando aquí. Si tú quieres ir a, a Júpiter, puedes ir. Nada más que Júpiter tiene una presión brutal, vaya. Tendría que construir un aparato o un traje que repela la gravedad, que se, que se contrarreste con la gravedad. La gravedad es magnetismo, y el magnetismo se puede repeler. ¿Por qué? Porque se puede crear la parte contraria de un imán. Se puede repeler. Y puedes atravesar un agujero negro construyendo un traje que repela. No puedes crear un aparato volador con la parte contraria de un imán. No, porque la gravedad te va a jalar a ti, te va a chingar a ti, porque tú eres el que va adentro sujeto a la gravedad. No se puede. Tienes que crear un traje que vaya entalladito. Van a decir, oye José, ¿de cuál fumaste? Pues es que si nunca han probado la ayahuasca y el hongo y el peyote es muy bueno. Para decir pendejadas no hay como el peyote. Pero fíjense cómo está todo retorcido. Todo el tiempo te han dicho que la cinética es lo que produce la caída de la luna, que la luna está cayendo. Te lo está diciendo una persona que jamás ha estudiado lo que es la física cuántica y que no tiene ni idea de lo que es el núcleo de un planeta. Es un motor. Lo que tiene un planeta es un motor. Y estos motores crean dos polaridades, crean la polaridad positiva y la negativa. Entonces, esto se le conoce como polo sur y polo norte. Por eso todos los planetas que hay crían este hoyo de gusano, es un hoyo de gusano. Lo que tienen los planetas en el centro es un agujero de gusano. Los agujeros de gusano tienen su lado positivo y su negativo. ¿Por qué lo tienen en el interior? Porque hay una conexión. Hay una conexión. Todos los planetas están conectados con, la, con la galaxia. La galaxia es madre de todo lo que existe en el espacio, de las lunas, de los planetas, del Sol. Todo está conectado a la galaxia. ¿Cómo están conectados? Porque hay una conexión. El núcleo de un planeta es un agujero, es un, es un portal, y su su trompa, su hoyo negro está conectado al al hoyo negro de la galaxia. Allá es donde está la trompa, y lo de acá es la salida, es la puntita. Digamos que la galaxia es un enorme monstruo de muchísimas patas, como una araña, como un pulpo, pero con millones y millones de patitas o de tentáculos.
cada luna se conecta, y es muy probable que no esté conectado a la galaxia, sino a su propio planeta. Un agujero negro cría más. Bueno, abre grande porque ahí te va, dice, las orejas. Abre grande las orejas porque ahí te va. Pensar otra cosa mala, porque la gente es mal pensada. Todo lo que existe en el universo se une a uno más grande. Por ejemplo, la galaxia que tenemos aquí está conectada con otra galaxia mayor. Las galaxias más grandes crean hijas. Las galaxias estas, como nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, cría hijitas que son las estrellas. Y las estrellas crían planetas, y los planetas crían lunas, y las lunas crían otras cosas. Por ejemplo, nosotros, en un momento de nuestro origen, cuando fuimos un pequeño parásito, este pequeño parásito que es microscópico, que éramos antes de entrar en una célula, venimos siendo parte de una estrella. Ahora, ¿por qué? Porque es un pequeño ser microscópico, es lo que se forma el ser humano. Digamos que nosotros venimos siendo parte de una estrella, y esa parte energética, cuando se junta con el óvulo, se desarrolla un pequeño tornado. Nosotros somos un pequeñísimo tornado microscópico. Nosotros no lo vemos, pero en nosotros está un tornado. Y todos lo llaman aura. Toda la gente lo llama aura. Pero de que nos formamos, nosotros estamos siendo alimentados por una estrella. Nuestra energía no viene de otra parte. Nuestra energía viene de un núcleo mayor. Si la estrella está conectada con la Tierra se conecta con lo que tiene encima, que venimos siendo nosotros. El punto es que todo lo que es vivo, lo que tiene energía, la energía no viene del aire, viene de otra fuente más fuerte. Y esta fuente se crea porque digamos que es un patrón, una secuencia. Entonces, todo lo que existe, que tiene vida, lo produce el núcleo. Digamos que el núcleo de nuestro planeta es radioactivo, y esta es una radioactividad benéfica. ¿Por qué? Porque es una radioactividad de un género domesticado, se puede llamar. Un género. Es una radioactividad doméstica. Es como la corriente alterna y la corriente doméstica y la corriente de alta tensión, que si tú agarras dos cables de alta tensión, ya sabrás cómo te va. O la corriente trifásica, si tú agarras los dos cables vivos, hasta vas a chillar, vaya, del chingazo que te va a dar. Pero si agarras el tierra, y uno nada más agarras un cable, pues nada más sientes cosquillitas, nada más. Pero si llegas a agarrar los dos cables vivos de la corriente de la 220, no vas a saber ni si llorar o reír o cagar, vaya. Fíjense, el detalle aquí es que nosotros provenimos de una fuente de energía, y existen muchas variables. Las energías se filtran y se transforman. Así que si provenimos de una fuente, nosotros ya somos una energía, pero ya filtrada, pero provenimos de la misma fuente. Digamos que nuestro planeta no solamente cría eh, árboles, no solamente cría animales, no solamente cría... Pero lo que sí sé es que no podría existir
un pequeño parásito de una millonésima, no podría existir si no se le estuviera pasando el corriente. ¿Por qué? Porque si apareciera algo que no tuviera una fuente, se muere en el instante, se le acaba la batería. Si trajera una pequeña carga, vaya, de batería. ¿Por qué? Porque nosotros somos casi como el 80% somos energía. El otro 20% somos materia muerta. Si esta energía de nosotros se desconecta, el otro, lo que es la carne, lo que es los huesos y todo, deja de trabajar. Es como como si estuvieras conectado a la corriente, vaya, como si fueras una máquina y, y la corriente se te estuviera transmitiendo al cuerpo. Dicen, no, José, ahora sí te perdiste. Entonces, ¿para qué es el estómago? Fíjense que si nosotros dejamos de comer, podemos dejar de comer y vivir. Hay personas que viven muchísimos años sin comer. Sin, yo no sé si realmente pueden vivir sin beber agua, pero sin comer alimentos sí pueden vivir. Y dicen, ¿y cómo le hacen? Pues si el cuerpo necesita, sí, pero es que nosotros tenemos una fuente, un núcleo. Esta fuente trabaja a través de somos un pequeño tornado. Lo que tenemos afuera, por la parte de encima del cuerpo, está girando. Y no lo vemos, pero está girando. Es una energía que gira alrededor de cada persona. Si nosotros tuviéramos la visión del espectro capaz de poder ver cómo gira la energía alrededor de la persona, estaríamos viendo un remolino. No estaríamos viendo una persona o una mujer, estaríamos viendo un pequeño remolino caminando en dos patas, porque estaríamos viendo la parte energética de la persona, no un fantasma, no un hombre luminoso, no, estaríamos viendo un pequeño remolino de 2 metros que va caminando y no nada más uno, veríamos a todos en forma de tornado. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que somos, un tornadito pequeño. Y esto va a ser hasta que dejemos de respirar. Una vez si se nos acabó la chispa, esa pequeña energía simplemente se apaga y, y si creamos una conciencia y existen los planes que nosotros volvamos a ocupar otro cuerpo, pues esa energía se puede separar del cuerpo y irse para otro lado, busca, busca un bebé y ahí mero, se mete. El bebé ya no se acordó que quién era, pero ya te le metiste tú. Volviste a crecer otra vez en otro niño. Por eso se cuenta mucho de que naciste en un cuerpo de mujer. Y dice, ya una mujer ya grandota dice, ay, pero si yo era José Domínguez, ¿cómo que ahora soy una mujer? Y luego vive con un negro, ¿cómo? Fíjense el detalle. La vida tiene sorpresas, sorpresas tiene la vida. En en el mundo de la cuántica física, de la física cuántica, se forman todas las cosas y desde ahí se empieza a crear una telaraña, como una pequeña telaraña. Lo que se formó como planeta, antes de ser planeta, era un pequeño, era una estructura, pero en una forma diferente. En ese mundo cuántico existen las matas de plátano, existen las matas de calabaza, las matas de mango, los árboles de mango son árboles. Las, todo existe en el mundo cuántico. Cuando existe una, una semilla, no está naciendo una semilla, no, está, está apareciendo lo que antes era una carga
está surgiendo en una parte débil. ¿Qué quiere decir? Que allá existe una parte fuerte que ya está estructurada, ya existe la estructura en el mundo cuántico, entonces hace presión y cuando tú siembras una semilla, esa presión se transfiere. Es como si reencarnara, como si la parte de la semilla fuera un pequeño portal. Entonces, ese pequeño portal, se dice que nosotros cuando aparecemos en el útero, atravesamos a través de un pequeño túnel. Por eso se le aconseja a la gente que no entre al túnel. Les dicen, no te vayas a meter al túnel, porque ahí en el túnel es una trampa. Lo que va a pasar es que lo que estás mirando, la que luz que estás viendo, es el mundo de la tercera dimensión. Se puede ver porque la tercera dimensión, cuando todavía no naces, no estás en la tercera dimensión, estás en el mundo cuántico. Y desde ahí tu energía, que es más alta, más fuerte, encuentra un punto débil. Por todo lo que existe funciona por medio de la gravedad. Se dice que Edison descubrió la gravedad porque se dio cuenta que una manzana cayó por medio de la gravedad. Pero los científicos que son más inteligentes dijeron que no, que la gravedad no existe, que lo que existe es la cinética, que lo que hace caer a una manzana es la energía cinética. Pero se les olvidó una cosa, para que exista la energía cinética debe haber un lanzador, un bateador, vaya. El bateador es el que produce la energía cinética. Pero si se desprende la manzana allá arriba, entonces esa manzana no está impulsada, sino que está jalada. Son dos cosas diferentes. Sí existe la energía cinética. La energía cinética sí existe. ¿Por qué? Porque la energía cinética es el desplazamiento de algo que impulsa algo. Una bala de cañón es disparada a través de energía cinética. ¿Por qué? Porque, eh, porque hay una gran diferencia entre la energía cinética y y la gravedad. Porque la gravedad es algo que, que simplemente es jalado. No necesita ser impulsado. Si allá en la loma, en una loma existe una piedra redonda y por algún movimiento, por algún pequeño movimiento de algún un temblor o alguien aventó un cohete ahí, hizo cimbrar la tierra, o simplemente algo movió la loma, vaya. Esa bronca es de que esa piedra va a empezar a agarrar vuelo para abajo y se va a llevar todo lo que haga. ¿Qué cosa es eso? ¿Es gravedad o es energía cinética? Lo que está llevando a la piedra es gravedad. Existe una fuerza que está en el centro de la Tierra. Y ese centro de la Tierra existe otra, que, que tiene un límite. Las órbitas son como una empanada de manjar. Tienen un relleno, lo que se conoce como órbita es un relleno. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos cuidado al cinturón de asteroides, los asteroides que están ahí, eso es una corteza, se puede llamar corteza terrestre. Si tú le empiezas a meter y a meter tierra ahí, a meter escombros, que empiezas a contratar unos dompes y unos trascabos y empiezas a meterle dompes y dompes y dompes, va a llegar el momento que vas a crear un, un continente ahí en la corteza de los... Y no se va a caer, va a estar
aunque esté rellena de tierra, aunque ya esté listo, un piso vas a crear ahí, no se va a caer, va a estar, y todos van a decir, oye, creció la tierra muy grande, porque mira, en la tierra, eso es grandísimo. Sí, existe un pequeño detalle. Lo que estás viendo no es tierra, es una corteza, una órbita, pero la rellenaste con unos dampes y con trascabos y se empezó a poner sólida y ahora esa corteza no va a caer. No se va a caer porque está sostenida por un campo invisible que la detiene y que la hace seguir siendo sólida como... Entonces, cuando venga un meteorito va a pegar ahí, pero no va a atravesar la Tierra. No va a llegar a la corteza de abajo de la Tierra, va a quedar allá en el cinturón de asteroides. ¿Por qué? Porque ya la engruesaste, ya la pusiste sólida. Antes de existir nuestra corteza, nuestra órbita terrestre, era igual. Esta corteza era igual, empezó a haber unas cuantas piedras, pero tenían un cinturón nada más era un cinturón de asteroides primero. Pero como la Tierra hubo mucho material que empezó a arrimarse y a repegársele y se empezó a engruesar, pero no se formó hasta el núcleo del planeta, simplemente se quedó flotando en una órbita. Esto es el planeta Tierra. El planeta Tierra es una órbita que está flotando alrededor de un núcleo y que abajo hay otras órbitas y abajo hay otra y hay otra y hay otra. Hay muchas órbitas abajo. Y esto es a lo que se le llaman capas. Y cada capa está girando en sentidos distintos. ¿Por qué? Unas son más lentas, otras son más rápidas, otras más rápidas. Es como un engranaje. Unas cortezas giran. Y aunque no tienen material ya, porque el material se quedó aquí, ya para abajo están las órbitas, pero ya no tienen. Si acaso, una que otra luna. Lunas sí hay. Y es muy probable que esas lunas que hay tengan vida, pero están abajo de la Tierra, están en la parte de abajo. Dicen, pero es que el volcán está saliendo la magma que tiene el planeta. No, el planeta es muy grande, la Tierra es gigantesca. Por eso no puedes, eh, el gobierno no quiere que sepa lo que hay abajo. Pero en muchas partes hay muchos aparatos, eh, muchos muchos pequeños planetas que se tragó la Tierra antes de ser Tierra y se quedaron. ¿Nunca te has puesto a imaginar por qué Júpiter se traga los planetas y no crece? Júpiter se traga y se traga planetas y no crece. Y dices, ¿por qué le hace? Tiene buen estómago. No, no es que tenga buen estómago Júpiter, lo que tiene es que Júpiter tiene otras órbitas y los planetas que se traga no mueren, nada, no. Posiblemente si tienen vida, esos planetas tienen vida, los que están en Júpiter, ahí están en sus planetas, pero están girando por dentro en otras órbitas que tiene el gigante gaseoso. Y lo que está como corteza, lo que ves como es solamente la última, la más de afuera, pero tiene una gravedad brutal. Pero la gravedad puede ser variable. ¿Por qué? Porque quizás en alguna área el planeta tenga una parte que no tenga tanta gravedad como en los polos. Quizás buscándole por los polos, posiblemente ahí no haya gravedad y ahí puedas entrar al planeta y entrar a las otras capas, a las otras órbitas que tiene y buscar vida allá adentro, porque allá dentro de Júpiter puede haber otros planetas que posiblemente tengan vida. Así como tiene lunas, también tiene lunas adentro, atoradas, girando en sus propios... ¿Por qué existen ciertos fenómenos en la Tierra? Aquí en la Tierra. Lo que es enero, febrero, marzo y abril. Son estos 4 meses de siembras.
puedes sembrar tu cosecha, pero si tú siembras ya después de este mes, no se da nada, ya no se da. ¿Por qué? Porque hay, hay unos planetas adentro de la Tierra que tienen un ciclo y pasan cada enero, cada mes de enero, febrero, marzo y abril, pasan. Y en esa época es cuando siembras. ¿Por qué las cosechas no se dan todo el tiempo donde mismo? Por ejemplo, aquí en México nada más se da en febrero, en marzo, abril, nada más en abril, vaya, en febrero, en enero, vaya, en enero, vaya, y pum, a sembrar todo, siembra. ¿Por qué? Porque para allá para abril ya estás cosechando. ¿Por qué? Porque hay un ciclo que está por dentro de la Tierra. No es la luna todo el tiempo da cuatro ciclos, pero ese más afecta a las mujeres que a la cosecha. Pero cuando está en luna menguante, la luna, puedes sembrar, lo que tú quieras se va a dar. Pero si lo siembras en luna tierna, en luna llena o en luna creciente, no se da. Si tú cortas un árbol, lo cortas, lo podas y lo cortas en luna menguante, ese árbol va a retoñar, va a crecer. Pero si lo cortas en luna llena, lo cortas o en luna... Bueno, es que la luna llena todavía cuenta como menguante. Así que luna llena todavía vale. Pero si ya los cortas en luna tierna o en luna nueva o en luna nova, no va a funcionar, se secan los árboles. ¿Qué efecto tiene la luna? Que forma cuatro círculos, cuatro ciclos. Bueno, la Tierra también tiene ciclos internos y tiene planetas adentro. Posiblemente lo que se cuenta mucho de que existen otros mundos y que están abajo de la Tierra, posiblemente se está refiriendo a que adentro de la Tierra también hay planetas. Igual como los planetas gaseosos, como Júpiter, como Saturno, como Urano, como Marte, como la Luna. Inclusive la Luna podría tener más planetas, otro planeta abajo, otra luna por dentro. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean planetas muertos, que sean planetas desérticos, no significa que estén totalmente muertos. No, adentro pudieran tener. ¿Por qué? Porque todos los planetas tienen un núcleo. Y este núcleo se le conoce como Sol. Un Sol lo tienen en el centro. El de la Tierra se le conoce como el Sol negro. Pero eh, para la gente es locura. Lo que yo no entiendo, porque Jesús dijo que todos los que sufren serán consolados. Eso es lo que yo no entendí mucho, porque si Jesús sabía que existe otro mundo, cuando dijo, todos los que sufren serán consolados, todos los que lloran serán consolados, todos los que en esta vida no tienen nada, en la otra tendrán abundancia. ¿De qué nos está hablando Jesús? Pues de dónde vino, vaya, quién era. Jesús de dónde era, ¿por qué dijo que en esta vida el que sufre, el que tiene grandes sufrimientos, en la siguiente vida será consolado? ¿A qué se refiere, vaya? ¿Acaso Jesús sabe que estamos en un mundo espejo? ¿Será eso? Que en el siguiente mundo ya no vas a nacer pobre, porque lo que tú conoces como como pobreza, está predestinado. Así te deshagas, así te rasgues las vestiduras, así llores, tu suerte no va a cambiar. Vas a ser un jodido toda tu vida,
porque está predestinado, es algo que ya está programado para que tú seas pobre toda tu vida. Y Jesús lo sabía, dice, los que en esta vida sufren, en la otra serán consolados. Quiere decir que en la siguiente vez ya no vas a nacer en este planeta, sino en otro. Entonces en aquel ya no vas a nacer jodido. Ya no. Allá tu suerte va a ser distinta. ¿Por qué? Porque así lo está diciendo Jesús. ¿Quién era? Porque él conocía ese detalle. Lo vamos a dejar como interrogante porque yo tengo que ir a ver a mi primo para que me platique qué está pasando. ¿Por qué Jesús dijo eso? A que lo suelten que le pusieron una camisa de fuerza y no lo dejan que hable conmigo. Bueno, hasta que vaya yo y lo vea, voy a saber por qué Jesús dijo que los que ahorita lloran serán consolados. Eso tiene un trasfondo, un gran misterio, pero lo vamos a resolver con mi primo. Mi primo está en un manicomio. Bueno, entonces vamos a ver si ya puso la marrana.